24 falacias lógicas comunes. Nota. Es posible que haya algunos errores de gramática por la traducción de esta página. Una falacia lógica es una falla en el razonamiento. Las falacias lógicas son como trucos o ilusiones de pensamiento, y a menudo son arteramente utilizadas por políticos y por los multimedios para engañar a la gente. No te dejes engañar. Este sitio fue diseñado para ayudarte a identificar y señalar una lógica tramposa donde sea que asome su feo e incoherente rostro. Desliza el puntero sobre los iconos más arriba para ver ejemplos. Si encuentras a alguien cometiendo una falacia online, solo déjale un enlace a su falacia, por ejemplo. yourlogicalfallakis.com/hombre-de-paja. 1. Hombre de paja. Has distorsionado el argumento de alguien para que sea más fácil de atacar. Exagerando, distorsionando o simplemente falsificando por completo el argumento de alguien, es mucho más fácil presentar tu posición como razonable, pero este tipo de fraude socava el debate honrado y racional. Ejemplo. Luego de que Daniel dijo que deberíamos invertir más dinero en salud y educación, Elisa dijo estar sorprendida de que Daniel odie tanto a nuestro país como para dejarlo indefenso reduciendo el gasto militar. 2. Pendiente resbalosa. Has dicho que, si permitimos que A suceda, entonces eventualmente Z también ocurrirá, por lo tanto A no debe suceder. El problema con este razonamiento es que evita abordar el asunto en cuestión, desplazando la atención a extremos hipotéticos. Al no presentar pruebas que demuestren tales extremos pueda ocurrir efectivamente, esta falacia es una especie de apelación a las emociones utilizando el miedo. El argumento en cuestión es injustamente teñido con conjeturas sin sustento. Ejemplo. Mario Enelar afirma que, si permitimos el matrimonio entre parejas del mismo sexo, antes de darnos cuenta estaremos permitiendo a gente casarse con sus padres, sus carros o hasta con monos. 3. Alegato especial. Has doblado las reglas, o hecho una excepción cuando tu argumento se mostró equivocado. Los seres humanos son criaturas muy cómicas y tienen una tonta aversión a estar equivocados. En lugar de apreciar los beneficios de poder cambiar de opinión mediante una mejor comprensión, muchos inventan formas de aferrarse a viejas creencias. Una de las formas más comunes de hacerlo es rebuscar un motivo por el cual algo que uno cree verdadero deba continuar siéndolo. Suele ser muy fácil encontrar una razón para creer algo que nos conviene, y se requiere de integridad y genuina honestidad con uno mismo para examinar las propias creencias y motivaciones sin caer en la trampa de justificar la visión que uno tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Ejemplo. Edward Jones decía ser psíquico, pero cuando sus habilidades fueron puestas a prueba bajo las apropiadas condiciones científicas, estas desaparecieron mágicamente. Edward explicó esto diciendo que uno debía tener fe en sus habilidades para que funcionen. 4. Falacia del apostador. Has afirmado que existen rachas en fenómenos estadísticamente independientes como las vueltas de una ruleta. Se podría decir que esta falacia comúnmente aceptada ayudó a crear toda una ciudad en el desierto de Nevada, a pesar de que las probabilidades de que ocurra una larga racha sean bajas, cada vuelta de la ruleta es en sí misma totalmente independiente de la anterior. Por lo tanto, si bien las chances de que al arrojar una moneda 20 veces seguidas todas salgan cruz sean muy pocas, la probabilidad de obtener cruz en cada oportunidad sigue siendo 50%, y no está influenciada por lo que haya ocurrido anteriormente. Ejemplo. Ha salido rojo 6 veces seguidas en la ruleta, entonces Gregorio está casi seguro de que la próxima debía salir negro. Padeciendo una forma económica de selección natural por pensar de esa forma, pronto pierde todos sus ahorros. 5. El verdadero escocés. Has hecho una apelación a la pureza como una forma de descartar críticas relevantes o fallas en tu argumento. En esta forma de razonamiento erróneo, una creencia propia es presentada como innegable porque no importa cuán contundentes sean las evidencias, basta con doblar las reglas para que no aplique a un ejemplo verdadero. Este tipo de razonamiento retorcido es una forma de evitar críticas válidas al propio argumento. Ejemplo. Angus dijo que los escoceses no ponen azúcar en su avena, a lo que Lachlan respondió que él es escocés y sí pone azúcar en su avena.
Furioso, como un verdadero escocés, Angus exclamó que ningún verdadero escocés endulza su avena. 6. Apelación a la naturaleza. Has argumentado que algo por ser natural, es entonces válido, justificado, inevitable, bueno o ideal. Muchas cosas naturales son también consideradas buenas, y esto puede sesgar nuestro pensamiento, pero la naturalidad en sí misma no hace algo bueno o malo. Por ejemplo, el asesinato puede ser considerado algo muy natural, pero eso no significa que sea bueno o justificable. Ejemplo. El vendedor de medicinas llegó a la ciudad ofreciendo varios remedios naturales, como la muy especial agua líquida. Dijo que era totalmente natural y la gente debería tener cuidado con las medicinas artificiales como los antibióticos. 7. Apelación a las emociones. Has intentado manipular con una respuesta emotiva en lugar de un argumento válido o convincente. Recurrir a las emociones incluye el uso de miedo, envidia, odio, lástima, orgullo, y otros. Es importante saber que a veces un argumento lógico y coherente puede inspirar emociones o tener un aspecto emocional, pero el problema y la falacia ocurre cuando la emoción es utilizada en reemplazo de la lógica. Todos, excepto los sociópatas, son afectados por emociones, por eso el recurrir a ellas es una táctica argumentativa muy común y efectiva, pero esto es incorrecto, deshonesto y tiende a emocionar, justificadamente, al oponente. Ejemplo. Luis no quería comer sus sesos de oveja con hígado picado y repollitos de Bruselas, pero su padre le dijo que pensara en los pobres y hambrientos niños del tercer mundo que no tienen la suerte de tener comida alguna. 8. Fukuoka. Evitas enfrentar una crítica volviéndola en contra de su autor, respondes crítica con crítica. Pronunciado Fukuoka. Literalmente, tú también, esta falacia es conocida también como apelación a la hipocresía. Se utiliza habitualmente como señuelo o distracción porque quita la atención de la necesidad de defender el propio argumento, y la desplaza hacia la persona haciendo la crítica. Ejemplo. Nicolás señaló que Ana cometió una falacia lógica, pero en lugar de responder a la sustancia de ese comentario, Ana acusó a Nicolás de cometer una falacia lógica anteriormente en la conversión. 9. Carga de la prueba. Has dicho que la carga de la prueba no recae sobre la persona haciendo una afirmación, sino sobre otra persona para probar lo contrario. La carga de la prueba recae sobre el enunciador, y no sobre nadie más para probar la falsa. La incapacidad, o rechazo, a probar un argumento como falso no lo hace válido, ni le confiere credibilidad alguna. Sin embargo, es importante percibir que nunca podemos estar seguros de nada, y por lo tanto debemos dar un valor a cualquier argumento basándonos en la evidencia disponible, y descartar algo sobre la base de que aún no ha sido probado completamente es también un razonamiento falaz. Ejemplo. Bernardo afirma que una tetera está, en todo momento, en órbita alrededor del Sol entre la Tierra y Marte, y como nadie puede probar que está equivocado, su afirmación es entonces válida. 10. Genética. Has juzgado algo como bueno o malo basándote en de dónde o de quién viene. Esta falacia esquiva la argumentación desplazando el foco al origen de algo o alguien. Es similar a una falacia ad hominem en el sentido que utiliza percepciones negativas preexistentes para mostrar el argumento de alguien como negativo, sin presentar en realidad una razón por la cual el argumento en sí carece de mérito. Ejemplo. Acusado en las noticias de corrupción y tomar sobornos, el senador dijo que deberíamos tomar con cuidado las cosas que oímos en los medios porque todos sabemos lo poco confiables que suelen ser. 11. Anecdótica. Has utilizado una experiencia personal o un ejemplo aislado en lugar de un argumento sólido o evidencia convincente. Habitualmente resulta más fácil para la gente creer en el testimonio de alguien en lugar de entender datos complejos y las variaciones en un continuo. Las mediciones científicas cuantitativas son casi siempre más acertadas que las experiencias y percepciones personales, pero tendemos a creer en aquello que no es tangible, o la palabra de alguien en quien confiamos antes que en una realidad estadística más abstracta. Ejemplo. Roberto dijo que todo bien, pero su abuelo fumaba 30 cigarrillos por día y vivió hasta los 97 años, así que no hay que creer todo lo que lees acerca de metaanálisis de estudios metodológicamente sólidos que muestran relaciones causales comprobadas. 12. Petición de principio.
Has construido un argumento circular cuya conclusión está incluida en la premisa. Este argumento lógicamente incoherente a menudo se presenta en situaciones donde alguien tiene una idea muy arraigada, y por lo tanto asumida en su cabeza como válida. El razonamiento circular es malo principalmente porque no es muy bueno. Ejemplo. La palabra de Sorbo el Grande es infalible y perfecta. Lo sabemos porque está escrito en el gran e infalible libro de las mejores y más indiscutibles verdades que son definitivamente ciertas y nunca deberían ser cuestionadas del gran Sorbo. 13. Falsa causa. Has presumido que una relación real o percibida entre dos cosas significa que una es causa de la otra. Muchas personas confunden correlación, cosas que ocurren al mismo tiempo o en secuencia, con causalidad, que una cosa realmente haga que la otra ocurra. A veces, la correlación es una coincidencia, o se puede atribuir a una causa común. Ejemplo. Señalando una elegante gráfica, Jorge muestra cómo las temperaturas han estado subiendo en los últimos siglos, al mismo tiempo que la cantidad de piratas fue disminuyendo. Por lo tanto, los piratas enfrían al mundo y el calentamiento global es un engaño. 14. Incredulidad personal. Por encontrar algo difícil de entender, o desconocer cómo funciona, piensas que probablemente no sea correcto. Asuntos complejos como la evolución biológica a través de selección natural requieren un cierto nivel de comprensión antes de que uno pueda arribar a una conclusión informada sobre el asunto en cuestión. Esta falacia es usada comúnmente en lugar de la comprensión. Ejemplo. Enrique hizo un dibujo de un pescado y un ser humano, y con efusivo desdén preguntó a Ricardo si él realmente piensa que somos tan estúpidos como para creer que un pescado, de alguna forma, se transformó en un ser humano, solo por unos sucesos aleatorios a lo largo del tiempo. 15. Apelación a la autoridad. Has afirmado que porque una autoridad piensa de un modo, este debe ser correcto. Es importante señalar que esta falacia no debe usarse para desestimar las afirmaciones de expertos o el consenso científico. Las apelaciones a la autoridad no son argumentos válidos, pero tampoco es razonable despreciar las afirmaciones de expertos que han demostrado un conocimiento profundo, a menos que uno tenga un nivel similar de conocimiento o acceso a evidencia empírica. No obstante, es posible que la opinión de una persona o institución con autoridad esté equivocada. Por lo tanto, la autoridad que tiene tal persona o institución no tiene ninguna relevancia intrínseca sobre la veracidad de sus afirmaciones. Ejemplo. Al no poder defender su posición de que la evolución no es verdadera, Roberto dice que conoce a un científico que también cuestiona la evolución, y supuestamente no es un primate. 16. Blanco o negro. Has presentado dos alternativas como las únicas posibles cuando en realidad existen más posibilidades. También conocido como falso dilema, esta táctica maliciosa aparenta formar un argumento lógico, pero al observar con cuidado se vuelve evidente que existen más posibilidades que las que presentadas. El pensamiento binario, blanco o negro, no permite las diferentes variables, condiciones y contextos en los que puede existir más que las dos posibilidades mostradas. Encasilla el argumento de forma distractora y opaca un debate racional y honesto. Ejemplo. Mientras buscaba apoyo para su plan para restringir derechos de los ciudadanos, el líder supremo dijo al pueblo que están a su lado, o con el enemigo. 17. Término medio. Has afirmado que un punto medio entre dos extremos debe ser el correcto. Efectivamente, muchas veces la verdad yace entre dos puntos extremos, pero esto puede sesgar nuestro razonamiento. A veces algo es simplemente falso y una versión moderada también lo es. Algo a mitad de camino entre una verdad y una mentira, sigue siendo una mentira. Ejemplo. Elisa dijo que las vacunas causan autismo en los niños, pero su amigo científicamente instruido Sergio dijo que eso ya fue desacreditado y probado falso. Una amiga en común, Marisa, propuso un punto medio, en que las vacunas causan algo de autismo, pero no todo. 18. Pregunta cargada. Has formulado una pregunta que contiene una presunción tal que no puede ser contestada sin aparecer culpable.
Las falacias de pregunta cargada son particularmente efectivas para desbarrancar debates racionales por su naturaleza inflamable. El destinatario de la pregunta cargada se ve obligado a dar explicaciones y puede verse nervioso o a la defensiva. Ejemplo. Graciela y Cecilia estaban ambas interesadas románticamente en Braulio. Un día cuando Braulio pasaba cerca, Graciela preguntó con tono inquisitivo a Cecilia cómo estaba lidiando con su adicción a las drogas. 19. Ambigüedad. Has utilizado un doble significado o ambigüedad lingüística para confundir o distorsionar la verdad. Los políticos son a menudo culpables de utilizar ambigüedad para confundir y luego poder señalar que técnicamente no estaban mintiendo, en caso de ser escudriñados. La razón por la que esto califica como falacia es porque es intrínsecamente engañoso. Ejemplo. Cuando el juez preguntó al acusado por qué había entrado desnudo a la tienda de artículos deportivos, este dijo que vio un letrero en la entrada que decía, hoy, descuento en pelotas. 20. Tirador tejano. Has seleccionado meticulosamente un conjunto de datos que sustente tu argumento, o encontraste un patrón que se ajusta a tu presunción. Esta falacia de falsa causa tiene su origen en un tirador que disparaba aleatoriamente a un granero y luego pintaba blancos alrededor de las zonas donde más balas habían impactado, aparentando tener una gran puntería. Los grupos o patrones aparecen naturalmente por azar, pero no necesariamente indican que exista una relación causal. Ejemplo. Los fabricantes de bebidas dulces Sukita mostraron un estudio indicando que de los 5 países donde se venden más unidades de Sukita, 3 de ellos están entre los 10 países más saludables del mundo, por lo tanto, las bebidas Sukita son saludables. 21. Populista. Has recurrido a la popularidad o al hecho de que mucha gente hace algo como una forma de validación. El error en este argumento es que la popularidad de una idea no tiene absolutamente nada que ver con su validez. Si así fuera, entonces la Tierra hubiera sido plana la mayor parte de la historia para ajustarse a esta creencia popular. Ejemplo. Samus señaló con su dedo a Sean, y con voz de ebrio le pidió que explicara por qué tanta gente cree en los duendes si es que son solo una vieja y tonta superstición. Sean, sin embargo, había tomado muchas guinness y cayó de su silla. 22. La falacia de la falacia. Has asumido que por una premisa ha sido pobremente argumentada, o por cometerse una falacia, la premisa en sí debe estar equivocada. Es posible tomar una premisa falsa y argumentar con coherencia lógica a favor de esta, así como es posible tomar una premisa verdadera y justificarla con varias falacias y pobres argumentos. Ejemplo. Reconociendo que Gabriela había cometido una falacia al argumentar que deberíamos comer saludablemente porque un nutricionista dijo que esto era popular, Elisa dijo que entonces deberíamos comer una hamburguesa con tocino y doble queso a diario. 23. Composición, división. Has asumido que una parte de algo debe aplicar al todo, o a otras partes, o que el todo debe aplicar a sus partes. A menudo cuando algo es verdadero para una parte también aplica para el todo, o viceversa, pero la diferencia crucial está en si existe evidencia de que se trate de ese caso. Cuando observamos ciertas consistencias, nuestro razonamiento puede verse sesgado para presumir que habrá consistencia donde no la hay. Ejemplo. Daniel era un niño precoz y le gustaba la lógica. Razonó que, al ser los átomos invisibles, y que por estar el hecho de átomos, él debía ser invisible también. Desafortunadamente, a pesar de sus habilidades como pensador, perdió al jugar a las escondidas. 24. Ad hominem. Has atacado el carácter o rasgos personales de tu oponente en un intento de socavar su argumento. Los ataques ad hominem pueden tomar la forma de una abierta agresión a una persona, o más sutilmente, sembrar la duda sobre su carácter o atributos personales como un modo de desacreditar su posición. El resultado de un ataque ad hominem puede ser socavar el punto de alguien sin necesidad de enfrentarlo. Ejemplo. Luego de que Alicia explicara de forma elocuente sus motivos para un sistema tributario más igualitario, Federico le pregunta a la audiencia si podemos creer algo de una mujer que nunca se casó, estuvo arrestada, y huele un poco raro.